Vronsky. Vronsky. ¡Cuidado! Vronsky, ¿quieres saber la diferencia entre el zar y yo? Perdón, ¿qué dices? Cuando el zar otorga un divorcio, es difícil. Pero yo me aseguraré que todo salga bien. ¿De qué hablas? Estoy feliz de haber hecho esto. Estoy seguro de que Alexei Karenin cambió de opinión. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Alexei aceptó divorciarse. Ahora puedes verla. Te extrañé tanto. Te eché de menos. Todavía no sé qué hará con mi hijo. No hables de esto. No pienses. Karenin no le dio a Ana la custodia de su hijo. Nosotros nos llevamos a nuestra hija y viajamos por Europa. Por primera vez nos deleitamos con libertades que nunca habíamos tenido. Especialmente la libertad de amar. Te siento plena. ¿Sabes? Esta nueva vida que tú y yo tenemos es tan dichosa que me siento culpable de ser tan feliz. También me siento feliz. Mientras más te conozco, más te amo. Por favor, no me interrumpas. Te amo por ser lo que tú eres conmigo. Y por amarme. Soy inmensamente feliz cuando estoy contigo. Nunca me dejes, por favor. Ana, nunca te dejaré. Soy feliz a tu lado. Y siempre será así, te lo prometo. Todos los rasgos de tu carácter que conozco cada vez son mucho más preciados para mí. Más de lo que puedo describirte, mi amor, en serio. Eres sublime en todo lo que haces. Ana, tu extraña reverencia hacia mí me asusta un poco. Yo misma me asusto por esto. A veces me muero de miedo. Y espero que no te des cuenta de lo inferior que soy estando junto a ti. Y que cuando lo veas, no me dejes de amar. No hay nada a lo que le tema más a que seas frío conmigo. Pero Ana, yo tengo miedo de imaginar cómo podría perder tu amor. Me preocupo por ti. Vivo por ti. Tu amor es todo lo que queda en mi vida. Si dudas de mis sentimientos, puedo reafirmarlos con el matrimonio, pero tú no quieres divorciarte. Y eso a veces no logro entenderlo. Por favor. Debes entender que lo que hice entristeció a Alexei, pero no quiero usar su infelicidad para tener alguna ventaja. Yo también sufro.
¿Por qué? Por favor, déjalo así. Decidí privarme de todo lo que era y sigue siendo lo más preciado para mí. Y por lo tanto, me estoy privando de mi hijo. Pero Ana, ¿por qué no quieres? Por lo que hice mal. No merezco felicidad. No merezco divorciarme. Me dejaré sufrir por la vergüenza, por estar alejada de mi hijo. Sí, eso fue lo que dijo. Hice infeliz a tu padre. Y por eso me dejé sufrir por la vergüenza y me alejé de mi hija. Quiero saber si realmente la amaba. Recibí una bala por ella. Y después de que murió, fui a la guerra. No es eso. No me refiero a eso. Puede recibir la bala. Puede buscar la muerte en la guerra. Dígame, ¿la amaba con toda seriedad? ¿Como ella lo amaba? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Sí, siempre. Ahora respóndame. Le compré esta pipa a la niña china. Qué peculiar. Mi padre hizo mucho por mí. Y la verdad nunca estuve unido a él. Amé a mi madre. La amé en verdad. Sabe, mejor me voy. Hay mucho que hacer. Buenas noches. ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está el pequeño? No puedo decir que estoy complacido con él. Tenemos que hablar de un asunto que le entristece. Yo haría que le borraran los tristes recuerdos, pero no todos piensan igual. Recibí una carta de ella. Se encuentra aquí, en San Petersburgo, y quiere ver a su hijo. Ya lo esperaba. Y no siento que pueda tener el derecho de negárselo. Mi querido, no ves la maldad en nada. Por el contrario, hay maldad en todo. ¿Pero es solo eso? Cierto, pero aún así entiendo el vicio, pero no puedo entender la crueldad hacia ti. Eso no me parece nada justo. ¿Quién arrojará la piedra? Lo he perdonado por todo, así que no puedo privarla de su necesidad de amor que tiene por su hijo. ¿Pero realmente es amor? ¿Esto es sincero? Supongamos que la perdonaste. ¿Crees que tenemos derecho de afectar el alma de este pequeño? Tu hijo piensa que está muerta. Ora por ella. Ruega al Señor que le perdone sus pecados, es lo mejor. Y si permites esto, ¿qué es lo que va a pensar? No lo he considerado. No, si en verdad está buscando mi consejo, no creo que deba hacer esto.
¿Cree que no veo cómo sufre con esto? Ha reabierto sus heridas. Además, ¿a dónde lo llevará? ¿A un dolor y tormento para su pequeño hijo? No, si aún le queda algo de humanidad, no puede estar dispuesto a hacer esto. Si me lo permite, yo le puedo escribir. Lo único que quieren es insultarme y torturar a mi hijo. ¿Realmente creen que me voy a rendir? Nunca lo haré. Ella es peor que yo. Al menos yo no digo mentiras. Lo único que pido es ver a mi hijo porque estoy en la misma ciudad. Ana, por favor entiende que ahora, en nuestra situación, esto va a ser complicado. ¿Qué es tan complicado? ¿En serio quieres ir a su casa? No te dejarán entrar. Realmente temo que puedan insultarte. Si realmente quieres ver a tu hijo, averigua a dónde sale a caminar o qué es lo que hace todo el día. No sé cómo dices eso. ¿No entiendes que no puedo ver solo a mi hijo de lejos? Llevo mucho queriendo verlo. Tengo tanto que decirle. Solo quiero besarlo, abrazarlo, amarlo. Es mi hijo. Y lo peor es que parece que tú tratas mi encuentro con mi hijo como algo que no tiene importancia. Ana, no digas eso. Te amo y sabes Ya que sé es... que no entenderás lo profundo de mi sufrimiento y sé que llegaré a odiarte por toda la frialdad con la que lo mencionas, y eso es lo que más temo en el mundo. Te pido que desde ahora no me preguntes nada que tenga que ver con mi hijo. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Podrás? Aquí estoy, hijo. Mamá,
Mi querido hijo. Mamá, lo sabía. Es mi cumpleaños. Sabía que vendrías. ¿Por qué estás llorando, mamá? Lloro de felicidad. No te había visto en mucho tiempo. Ya no lloraré. No. Mejor vístete, mi amor. ¿Cómo logras vestirte sin mí? ¿Cómo? Ya no me lavo con agua fría. Papá me lo pidió. ¿Pero qué pensabas de mí? ¿Realmente creías que estaba muerta? Nunca pensé eso. ¿No lo creíste, hijo mío? Así es. Mamá, ¿debiste ver lo que hicimos Nadenka y yo? ¿Qué? Fue una gran deslizada por la colina. Ya me imagino, mi amor. Imagínate, nos deslizamos 3 veces y también dimos volteretas. Señora Ana, ya viene. Mi amor. Mi hermoso hijo. ¿No me vas a olvidar? Papá no va a venir todavía. No te vayas. Hijo querido, por favor, ama a tu padre. Él es mejor. Mucho, mucho mejor que yo. Yo le hice daño. Tú lo juzgarás cuando seas grande. Te extraño mucho, mamá. Sécalo. Lávalo y sécalo. Las manos. Enseguida. Listo. Dame la sierra. Aquí tiene. Aquí está el espejo. Cuidado. China, Manchuria, 1904. Передо мною цыганка стояла, и просила она, чтобы я ей помог. Пошатра ее дочь умирала. Я пошел вслед за ней, хороша и бледна. На лохмотьях цыганка лежала, из-под шали цветной, из груди молодой, кровь горячая, стройка
северная моя любила. За измену его, за неверность ко мне я поручку кинжал в грудь вонзила. San Petersburgo, 1875. ¿Y qué dijo el doctor? Dijo que está muy bien. Recomendó que le diéramos un baño. Justo eso íbamos a hacer. Si le parece bien. Se parece a usted, madame. No, no se parece a mí en nada. Se parece a su padre. Entiendo, pero como puedes ver, hay ciertas... ¿Y el conde? Está recibiendo al príncipe Yashvin. Sí, lo entiendo. Y sé que hay diferencias en los puntos de vista. Ana Karenina, el príncipe Yashvin. Ya nos conocemos. Nos conocimos el año pasado en las carreras. Y este año vi las carreras en el Corso, en Roma. Por cierto, no le gusta vivir en el extranjero. Y también sé todo sobre sus gustos, aunque la verdad, rara vez coincidimos. Lamento escuchar eso, porque mis gustos realmente son pobres. Es hora de irme. Vine solo por un momento, supe que se iban a ir y quise venir a saludarlos. ¿Cuánto tiempo se quedarán en San Petersburgo? Por lo visto, no mucho. Dentro de poco partiremos a la hacienda familiar de Bronsky. ¿Eso quiere decir que ya no nos veremos? ¿Dónde cenarás? Bueno, venga a cenar con nosotros. Al menos así podrá verlo. Entre todos sus amigos del regimiento, a usted lo quiere más. Me alegra. Y me halaga. Tengo que irme. Conozco la salida. Señora, mis respetos. Tengo que irme a una reunión. Espera. Tengo que decirte algo. ¿Está bien que lo haya invitado a cenar? Hiciste lo correcto. Amor. Dime, ¿ya no me amas? Si es así, tienes que decírmelo. Tengo que saberlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas, Ana? ¿Dónde estás todo el tiempo? Es como si me evitaras. Ayer cenaste fuera y desde la cena de ayer no me has visto. Ahora estás en casa, pero no estás solo y te vas corriendo de nuevo. ¿A quién sabe dónde? ¿A quién sabe dónde? Ya te lo dije, voy a una reunión y es importante. Es con mi hermano sobre temas de finanzas. ¿Cuándo nos iremos del país? Si quieres, nos iremos la próxima semana. Firmaré los papeles con mi hermano para la división de la propiedad y estaré libre. Ya tengo que irme, Ana. Ya se me hizo tarde. Entonces, vete. Vete.
Discúlpame por preguntarte sobre tu relación con... Bueno, ya sabes de lo que estoy hablando. Lo sé. Y quiero aclararte todo sobre ese asunto. Me refiero a mi relación con Ana como matrimonio. Espero que quede claro. ¿Vodka o vino? Vino. Vino y vodka para mí. Escucha, espero que se solucione su divorcio para casarme con ella. Hasta entonces le diré esposa, igual que lo haría con otra mujer. Así que dile eso a mamá, por favor. Será como tú quieras. Si la sociedad no lo aprueba, no me importa. Pero si mis parientes quieren tener alguna relación conmigo, entonces deben hacer lo mismo con mi esposa, ¿sí? Sí, está bien, lo entiendo. Cálmate. Siempre he respetado tus decisiones. Sean correctas o no, es tu vida y tu responsabilidad, hermano. Pero mamá está firme en lo que se refiere a Ana. En su mente, ella es la razón de los problemas en tu carrera. ¿Y tú? ¿Le arrojarás una piedra también? Yo personalmente no tengo nada contra ella. Entiende que tengo grandes esperanzas hacia ti. Tienes que visitar a Ana, simplemente ir a recibirla. Te quiero, hermano, y estoy listo. Permíteme expresarte mi opinión. La verdad, creo que no podré ayudarte en este asunto. No creas que desapruebo tu relación. Solo que en este momento no quiero entrar en detalles. Pero hay que decirlo como es. ¿Te niegas? ¿Eso tratas de decirme? Mis hijas están creciendo. Debo vivir para ellas y para mi carrera. Digamos que voy a ver a Ana. Se dará cuenta que no la puedo recibir porque tendré que hacer arreglos para que no vea que pienso lo contrario. Sería una vergüenza para toda mi familia. No creo que haya caído más que cientos de mujeres a las que recibes. Hermano, no te enfades conmigo. Entiende que no es mi culpa. No estoy molesto contigo, pero estoy doblemente herido. Me duele más porque destroza nuestra confianza. Por favor. Está bien, no la destroza, pero la debilita. Date cuenta que no puede ser diferente para mí. Al fin. Me alegro de verte. Me imagino que San Petersburgo debe parecer horrible después de esos viajes maravillosos. Puedo imaginar su luna de miel en Roma. ¿Y el divorcio? ¿Ya está arreglado? ¿O no? No hay divorcio todavía. ¿Dónde se están quedando? En mi casa. Sé que me rechazarán, pero aún así iré a visitarlos. Sí, dile a Ana que ciertamente iré. Supongo que no se quedarán por mucho. Espero que no, porque pretendemos irnos a mi hacienda. ¿A tu hacienda? Sí, acabo de dividir la propiedad con mi hermano y nos iremos. ¿Quiere decir que se irán al campo? Sí, lo haremos. Hemos decidido cambiar nuestra vida, Betsy. Siéntate. ¿Cuándo se divorciarán? En esta época es más simple. Dime, ¿qué te detiene? Ana no quiere hacerlo. ¿Cómo que no quiere? ¿No se da cuenta que es por su propio interés? Tú tampoco lo entiendes, ¿cierto? ¿No puedes hacer que vea la situación en la que están los dos? Y
¿Y qué es lo que exactamente debo hacer que ella vea? ¿Que la sociedad no la aceptará? Por supuesto. No tengo ilusiones. Si la sociedad no acepta a Ana, no me importa. Pero nuestros amigos pueden y deben entendernos. No puede ser. Aunque ignore las reglas de la sociedad, otras personas más pretenciosas les darán la espalda hasta que se casen. ¿Por qué cometer ese error? Sabes, creo que no lo comprendo. Creí que estas cosas pasaban en la antigüedad. Pero ahora, en nuestra época progresiva, el punto de vista de la sociedad ha cambiado. ¿Estás seguro? Todavía no estamos seguros de que la sociedad podrá aceptarnos. Seguramente entiendes que la sociedad siempre estará abierta para ti, pero para Ana se cerrará para siempre. Y las puertas que se abran para ti se cerrarán para ella. ¿Cuándo se van? Dime. El viernes, supongo. Qué pena. Probablemente no podré ir. No nos veremos en mucho tiempo. Hasta luego. Aunque espero verlos pronto. Por favor, no retrasen el divorcio.